Hola, estimado maestros. El día de hoy analizaremos y resolveremos dos casuísticas en atención a los resultados del último examen. Miremos entonces la primera casuística. Dice: los estudiantes de segundo grado se encuentran leyendo textos poéticos en diversos formatos. En este contexto, el docente les ha propuesto la lectura del siguiente caligrama, como es el que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, dice lo siguiente: algunos estudiantes le comentan al docente, al ver ese caligrama, que no saben cómo empezar a leer el texto. Por ello, él, entiéndase el docente, busca ayudarlos con la lectura de este caligrama. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr este propósito? ¿Cuál es el propósito del docente? Porque eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Si nosotros dejamos perder de vista al propósito, al objetivo, la intención que tiene el docente, difícilmente vamos a poder llegar a la respuesta. Entonces siempre hay que preguntarnos cuál es ese propósito, qué es lo que él quiere hacer. Cuando dice busca, esa me da la idea del propósito, que su propósito es ayudar a los estudiantes con la lectura de este caligrama, busca ayudarlos con la lectura de este caligrama. Pero tenemos que tomar en consideración, antes de presentarle el listado de alternativas, que cuando el docente busca ayudarlo, estamos hablando nosotros ahora de las bases socioconstructivistas del currículo nacional. Se está insertando este conocimiento disciplinar en un contexto pedagógico, es decir, qué es lo que tiene que hacer el docente, y en un contexto curricular y a dónde responde, en este caso al currículo. Nuestro currículo, de acuerdo a esas bases socioconstructivistas, el aprendizaje se construye de forma colectiva, de manera de formar equipos. Pero en este caso, como él es el que busca ayudarlo, es decir, quiere retroalimentar al estudiante, tenemos que considerar en primer lugar el constructor de su aprendizaje es el propio estudiante. El docente solamente asume el rol de mediador. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, estimados maestros, el docente no le puede dar respuesta. Él debe ayudar, debe orientar, debe apoyar para que el estudiante, a partir de la reflexión, pueda llegar a la respuesta, o a partir de la devolución que el docente les haga, ya sea de una forma descriptiva o a través de una retroalimentación reflexiva, pueda llegar a la respuesta. Entonces, como el estudiante es el constructor de su aprendizaje, es él el que tiene que generar el mismo. Por lo tanto, el docente solo tiene que apoyar, guiar y mediar. Miremos entonces las alternativas teniendo en consideración estos aspectos pedagógicos y curriculares. Dice: si él quiere ayudar al estudiante para la lectura de este caligrama, ¿el docente le podrá dar la respuesta bajo esa perspectiva que acabo de explicar? Si el estudiante es el constructor, es él el que tiene que dar la respuesta, solo con el apoyo del docente. Entonces dice: presentarles un listado con las principales características de un caligrama. Aquí ya está dando respuesta. Dice: luego pedirles que encuentren algunas de estas características en el texto presentado para que puedan leerlo sin dificultad. Prácticamente les está dando todo. Por lo tanto, esa no puede ser la respuesta. Letra B dice: indicarles que lean el caligrama desde donde creen que debería empezar. Si el estudiante es el constructor de su propio aprendizaje, el docente tiene que permitir recoger saberes previos. Y cuando dice acá que les indique a los estudiantes que lean el caligrama desde donde ellos creen, entonces estamos explorando en los saberes previos. Un punto muy importante para tomarlo en cuenta. Luego, leer en voz alta, o sea, quien lee es el docente, desde y yo, ¿no?, siguiendo la forma de la manzana para que comparen este tipo de lectura con la que ellos hicieron. Es decir, los saberes previos con ese nuevo conocimiento propiciado por el docente. ¿Puede ser esa la respuesta? Puede ser, pero como siempre le digo a los maestros,
no hay que dejarse seducir muy rápido, hay que llegar siempre hasta la última alternativa, porque una sola palabrita o una sola expresión puede marcar la diferencia al momento de responder. Miremos la última, dice, mencionarles que este es un texto diferente a los que han leído antes. Luego, proponer que transcriban el caligrama de otra forma, empezando por la expresión y yo, para que les sea más sencillo leerlo. Algunos pueden decir, profesor, esta es la respuesta, pero acá dice, ella le menciona que ese es un texto diferente. O sea, este es un texto diferente a los que ya han visto. ¿Quién tiene que llegar a esa conclusión que ese texto es distinto y que se lee desde una forma distinta en lo que le han planteado? ¿Quién tiene que llegar a eso? El propio estudiante. Entonces, ya más o menos ustedes saben la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es entonces la respuesta? Efectivamente es la letra B, ¿no? Porque el docente explora los saberes previos e ingresa el nuevo conocimiento a partir de lo que él ha podido ir leyendo, y el estudiante va comparando lo que hizo el docente con lo que ellos hicieron frente a la propuesta del docente. Muy bien, miremos otra casuística, otro caso. Los estudiantes organizados en equipos, obviamente por lo que pide el ministerio, desde la perspectiva de las bases socioconstructivistas, dice, han buscado información sobre la producción de palma aceitera y han analizado sus efectos con la finalidad de brindar recomendaciones a Pepe acerca de qué producto cultivar. La docente le solicita que desarrollen sus recomendaciones. ¿A quién le van a recomendar? A Pepe, ¿no? Por escrito. Uno de los equipos presenta el siguiente avance. Esto es lo que presenta uno de los equipos. Dice, nosotros hemos encontrado que el consumo mundial de palma aceitera se elevó de 14,6 millones de toneladas en 1995 a 61,1 millones de toneladas en los últimos años. Por ello, nosotros recomendaríamos a Pepe que no siembre café y se enfoque en producir palma aceitera. O sea, este grupo ha llegado a esta conclusión que le permite recomendar a Pepe, ¿no? Y le dice, bueno, como estamos viendo de que el consumo mundial de palma aceitera se ha incrementado exponencialmente, entonces le recomendamos que, ya no siembre el café, sino siembre palma aceitera. Pero continúa el caso y dice, si el propósito de la docente es que los estudiantes cuestionen, ¿qué cosa es cuestionar? No es aceptar. Cuestionar es opinar lo contrario, ¿verdad? Dice, si el propósito de la docente es que los estudiantes cuestionen la recomendación que han elaborado considerando otra dimensión, porque acá solamente han visto cuál es la ganancia, nada más, ¿no? Considerando, dice, otra dimensión, ¿cuál de las siguientes retroalimentaciones es más pertinente? O sea, es más adecuado al caso. Es más adecuado al propósito de la docente. Miren, ¿a cuál de estas siguientes que ahora vamos a mostrar es la más adecuada o pertinente? En otras palabras, la docente está viendo que ellos solamente se han detenido en un solo aspecto. ¿Cuánto ha ido el incremento de consumo de palma aceitera respecto a algunos años? Y eso les ha servido a ese equipo para poder concluir que Pepe tendría que cambiar por sus cultivos de café por estos, ¿no? Sin embargo, como dice aquí el caso, la docente, digamos como que considera que hay otros aspectos más a tomar en cuenta. Miremos entonces cuál de las siguientes retroalimentaciones es más pertinente. Y acá tenemos las alternativas. Recordándoles que cuando hablamos de retroalimentación, que es justamente uno de los aspectos que ha considerado el Ministerio y que seguirá considerando para el descenso de escala, como punto importante al momento de plantear la casuística, la podemos entender desde dos miradas. Una retroalimentación descriptiva, donde el docente describe las dificultades de manera asertiva, o sea, saber decir sin lastimar al estudiante, y lo dice de forma puntual, cuáles son sus dificultades, también cuáles son sus aciertos respecto a la meta en esa sesión de aprendizaje. Pero por otro lado tenemos también
a la retroalimentación por descubrimiento o por reflexión. Esta retroalimentación por reflexión o descubrimiento, como su nombre muy bien lo dice, no es el docente quien tiene que descubrir, porque él es el docente, el que guía, el que media, el que orienta, el que conoce. Él lo que tiene que es propiciar a través de un diálogo o propiciar a través de un caso que plantee paralelamente al ya expuesto, de forma tal que el estudiante pueda asociar y por una cuestión de reflexión diga, bueno, ya lo entendí, ya sé por dónde va la cosa. Entonces miremos acá cuál de estas tres, porque las tres son devoluciones, son retroalimentaciones que hace el docente, es la más pertinente al caso propuesto. Recuerden la recomendación de los chicos y recuerden que la profesora quiere que los estudiantes vean más allá de la simple ganancia de la palma aceitera. Miremos entonces cuál es más pertinente a eso, al propósito de la docente. Dice, la recomendación evidencia que han considerado, se refiere a la recomendación que ha hecho el grupo, porque al grupo le está hecho la devolución, dice que han considerado la importancia que tiene la palma aceitera en la economía mundial como un criterio central. Les está diciendo de que ellos han visto solamente ese aspecto, ¿no? Ese aspecto ligado ¿a qué? Ligado a la economía mundial, ¿no? O sea, ¿cuánto es la ganancia en términos de ingresos? Les sugiero, dice, que recaben información acerca de los cambios, o sea, ya les sugiere, ¿no? Que recaben, que busquen información acerca de los cambios que han experimentado los bosques de países como Indonesia por haber incrementado la producción de palma aceitera. Entonces, ahí les está diciendo algo, ¿no? Que no solamente es importante mirarlo bajo esa perspectiva, bajo ese criterio económico, sino que miren qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en este país de Indonesia, donde efectivamente, pues, se ha incrementado la producción de palma aceitera. Probablemente por lo que dice ahí, nada bueno ha pasado. Entonces, puede estar mirando a lo que ella quiere que cuestione, o sea, lo que ella quiere como docente que los estudiantes cuestionen, es el análisis solo a partir del punto de vista económico. Puede ser, ¿verdad? Y luego dice, estoy de acuerdo con la recomendación, o sea, está de acuerdo con la recomendación que hacen los estudiantes a Pepe, pero si está de acuerdo con la recomendación que hace Pepe, entonces ¿por qué ella desea, porque según el caso lo plantea, por qué desea que los estudiantes cuestionen más bien? O sea, que los estudiantes puedan decir, bueno, sí, de repente esto no hicimos, nos faltó tal o cual detalle, o sea, tienen que cuestionar, ¿verdad? Entonces, dice, estoy de acuerdo con la recomendación y estaría en contra de su propio propósito. Pero sigamos, dice, ya que para dinamizar una economía local es necesario adecuarse a las tendencias del mercado internacional. Pero eso es lo que ella está observando, que la observación que ella ha hecho es que los estudiantes solo se han detenido a este punto y ella quiere que eso lo cuestione. O sea, que ellos vean más allá de ese punto de vista. Dice, les sugiero que incluyan en sus argumentos información acerca del crecimiento del PBI agrícola de países que son grandes productores de palma aceitera como Colombia. ¿Qué está haciendo acá en esta retroalimentación? Está aceptando lo que han dicho los estudiantes y no está evidenciando ningún tipo de dificultad y no está mirando hacia el propio propósito de la docente, que vuelvo a insistir, su propósito es que cuestionen esta mirada y este único criterio económico. Y miremos la última, dice, la recomendación es válida, ¿no? Valida la recomendación, pero he identificado que solo han considerado datos estadísticos del consumo de palma aceitera a escala internacional. Les sugiero que para complementar esta información incorporen en su análisis datos cuantitativos acerca de la rentabilidad de las palmas aceiteras a escala nacional. O sea, aquí en esta recomendación que hace la docente, en esta retroalimentación, también está aceptando lo que dicen los estudiantes y no está mirando hacia el propósito que tiene ella, ¿no? De que cuestionen más bien solamente el criterio económico. Por lo tanto, bajo esa mirada del propósito, porque eso nunca hay que olvidar el propósito, siempre en todos los casos hay que mirar cuál es el propósito, subrayarlo, enmarcarlo, de tal manera que no lo perdamos de vista.
Entonces ya saben por dónde va la respuesta. ¿Cuál de estas tres sí cuestiona o intenta de repente plantear al estudiante, motivarlo para que busque más información, para que pueda encontrar algunos otros criterios que puede tomar en cuenta al momento de poder hacer la recomendación a Pepe, que se entiende que es un productor de café? ¿Cuál de estas tres? Creo que ya ustedes lo saben. Muy bien, efectivamente, la respuesta es la letra A. Estimados maestros, esto y muchos casos más estaremos desarrollando en el curso que vamos nosotros a trabajar, el curso de preparación docente con miras al ascenso de escala magisterial. Este curso lo estaremos desarrollando el día 10 de agosto, en doble horario, de 9 a 1 y de 2 a 6. Eso se refiere que, por si acaso, que va a ser un solo grupo que va a trabajar 8 horas, ¿no? 8 horas. El lugar es el Centro de Convenciones Cowork Café, que cito, queda en la avenida Circunvalación 423, Surco, Lima. La modalidad no solo es presencial, sino también es virtual. Los cupos son limitados, solo atenderemos de forma presencial a 25 maestros, el resto lo podemos hacer de manera virtual. Y un dato más que les quiero transferir: todos los maestros, sean de la modalidad virtual o de la modalidad presencial, se les hará llegar los videos que van a quedar grabados, que va a tener una duración para ustedes, para que lo puedan repasar, para que puedan ver la clase. Tendrán una duración de 20 días. Muchísimas gracias, estimados maestros. Estaremos luego compartiendo otros videos más que los pueda ayudar en su tarea pedagógica y en los propósitos que ustedes persiguen. Muchas gracias. Hasta un próximo video.